Bienvenidos a Conversaciones Globales. Yo soy Emilio Ribaud. Conversaciones Globales, como ya saben, es un proyecto de letras libres que busca llevar al escenario mundial las discusiones sobre temas urgentes que tienen lugar en América Latina. Uno de estos temas urgentes es, por supuesto, la pobreza, el combate a la pobreza. Hoy vamos a hablar concretamente de la pobreza en México, que a pesar de años y años de variadas políticas públicas que han cambiado de sexenio en sexenio, sigue siendo un desafío complejo y persistente. Hoy en día millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza, el acceso a la salud y a la educación siguen siendo deficientes, lo cual hace que se perpetúe la condición de pobreza. Y a pesar de los avances y algunos retrocesos que se dieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el tema de la pobreza sigue siendo un desafío que la próxima presidenta, que tomará posesión en muy pocos días al momento de grabar esto, Claudia Sheinbaum, tendrá que enfrentar. Para conversar sobre este tema tenemos hoy a dos expertos y conocedores de la materia. Tenemos primero a Mariana Becerra Pérez, investigadora en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y tenemos a Máximo Jaramillo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Mariana y Máximo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la Un invitación. gusto. Empecemos pues por hablar un poco de la situación actual. El gobierno de López Obrador tuvo como bandera principal el combate a la pobreza, resumida en este eslogan de por el bien de todos, primero los pobres, y tuvo éxitos en ese campo. Se ha repetido mucho que durante el sexenio más de 5 millones de personas salieron de la pobreza gracias a transferencias directas y aumentos del salario mínimo. Eh, pero bueno, también hay claroscuros en esto. Quisiera empezar por preguntarles cuál es el balance que ustedes hacen de la materia del combate a la pobreza en el sexenio de López Obrador y cuáles son los éxitos y los pendientes que hay. Si quieres, empezamos contigo, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sí detectamos varios retos en diferentes temáticas, específicamente pues en el tema de educación, de salud, de cuidados, de mercado laboral. Identificamos retos que pues van a ser difíciles de abordar y lo han sido este sexenio, el anterior y por varios sexenios. En México tenemos la costumbre de cambiar nuestros planes cada sexenio cuando deben de ser tan sexenales. Los países que tienen un sistema educativo exitoso, sistemas de salud, llevan 25, 30 años o más en esa misma trayectoria con esos mismos planes. Entonces, cambiar de sexenio a sexenio no tiene resultados positivos. El Seguro Popular había sido algo en el tema de salud que había sobrevivido esos planes sexenales y había trascendido, ¿no? Entonces, el eliminar ese Seguro Popular, además, a pesar de sus fallas pues sí tuvo muchas fallas en el sistema de salud. Se crea un IMSS Bienestar que no satisface exactamente lo que tenía. El Seguro Popular cubría mucho más cosas que el IMSS Bienestar. Entonces, nosotros sí creemos que en el sistema de salud quedaron muchos retos. Eliminar de borrón y cuenta nueva el Seguro Popular sí tuvo sus fallas. 30 millones de personas se quedan ahora sin acceso a un sistema de salud o si lo tienen no saben que lo tienen y no lo están usando. Entonces tenemos esos muchos retos. El gasto público en general se tiene que incrementar tanto en salud como en educación. Si ese gasto público no incrementa, pues no va a haber avances positivos en ninguna de las ramas. Entonces, eso por parte de salud. Por parte de educación, también se eliminaron muchos programas también de borrón y cuenta nueva, programas que estaban funcionando, que sí que tenían fallas, pero no era necesario borrarlos tal cual. Las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, en fin, había programas que estaban funcionando. Eliminar el programa Prospera también tuvo sus consecuencias negativas. Esta creación de las nuevas becas Benito Juárez, pues se está descubriendo que fueron de alguna manera regresivas. Las personas se dieron de manera general y no había forma de designarlo conforme a la necesidad económica. Entonces, la gente que más no necesitaba estaba teniendo menos transferencias que las gentes con más ingreso. Entonces, esas becas, pues en sí, el resultado que se buscaba, desde mi punto de vista, pues no se tiene porque al aplicar las generales,
pues más bien es para fines electorales. Sí estás queriendo ayudar a todos, pero acaban siendo regresivas. El que menos la necesita la obtiene. Entonces, en el tema educativo, en el tema de salud hay muchos retos. El gasto educativo también es muy bajo, apenas llegamos al 3%. La infraestructura, desde el 2013 que no se hace un censo educativo de las escuelas en México del nivel básico, entonces hay muchísimas carencias en infraestructura, en acceso a luz, a electricidad, a agua. En tema del trabajo, el mercado laboral, pues tenemos una muy baja participación laboral femenina, sigue habiendo muchas barreras de discriminación a la entrada en el mercado laboral, una economía informal enorme, que es ese 54.8%, es una cifra que sí ha bajado, estamos en 57, pero sigue siendo muy grave esa informalidad en México. Y pues podemos hablar, seguir hablando de todos estos temas, pero en particular yo me quería concentrar en eso, en educación, en mercado laboral y también en un muy débil sistema nacional de cuidados. Ya se aprobó, bueno, se aprobó en diputados, está trabado en senadores, pero si no tiene recursos ese sistema, no hay forma de poder apoyar a todas esas personas que necesitan del cuidado, quienes, sobre todo mujeres o hombres que se dediquen 100% al cuidado de sus hijos o adultos mayores, que tienen una barrera enorme, tanto educativa como para entrar al mercado laboral. Entonces, en esos temas me quisiera concentrar ahorita de arranque y para darle oportunidad a Max. Gracias. Max. Siguiendo lo que ya comentaba muy bien ahorita Mariana, creo que justo como en la pregunta hablamos tanto del salario mínimo como de transferencias directas, creo que es importante como mencionar que hay aspectos positivos y aspectos negativos y que en la suma lo que sucedió fue lo que bien decías al principio, Emilio, con la pregunta. Salieron 5 millones de personas de la pobreza, ¿no? Eh, porque, digamos, o sea, cómo están jalando esas dos fuerzas en tensión al final de cuentas, tanto en lo positivo como en lo negativo. En lo positivo, me parece muy relevante decir que el tema del salario mínimo es una política que tuvo un resultado extraordinario debido al altísimo grado de rezago histórico que teníamos en temas de salario mínimo, ¿no? O sea, la pérdida de poder adquisitivo durante los 80, los 90 y luego el mantener básicamente el salario mínimo aumentando lo mismo que aumentaba la inflación, hizo que el rezago fuera tal que había básicamente un consenso, ya eso también hay que decirlo de manera muy importante, o sea, no es como que el gobierno se haya enfrentado a incrementar un salario mínimo con la total y completa negativa del sector empresarial. En realidad había un sector empresarial alto y amplio que estaba de acuerdo con aumentar el salario mínimo. En esa medida, claro, la negociación fue cuánto la aumentaba, ¿no? Y al final de cuentas, el aumento de 140% en términos reales es digamos, una política que, insisto, tuvo un impacto muy positivo y sobre todo muy positivo tanto digamos, en los hogares con ingresos más bajos como al mismo tiempo no solo en los formales, que es donde el impacto es directo, sino que también digamos, en personas empleadas en el sector informal, ¿no? Al final de cuentas, de una u otra manera, todos los salarios más bajos en el país se vieron empujados en mayor o menor medida por esa política. Entonces ahí tenemos algo que incrementó mucho el ingreso de los hogares más pobres, y de hecho es la principal razón. Cuando uno mira los datos de la ENIC comparando 2018 con 2022, lo que nos encontramos es que justo más de la mitad del aumento en el ingreso de los hogares más pobres se debe justo a aumentos en el ingreso salarial y otra parte importante en el ingreso en negocios que la ENIC realmente mete ahí los negocios por cuenta propia, ¿no? Cuando alguien que tiene su comercio, una sola persona, que también, digamos, al final de cuentas está impactado por de manera indirecta, pues ese aumento del salario mínimo. Ahí tenemos la parte positiva. Lo que a mí me parece, la parte negativa, lo resumiría tal vez en dos cosas. Una es la que ya mencionaba muy bien Mariana, todos estos cambios en cómo hay reconfiguraciones en el sistema de salud pública, carencias y rezagos muy, muy históricos, pero también muy claros en este sexenio, en términos de la educación, en términos de los cuidados, en términos alimenticios, digamos,
en muchos de aquellas dimensiones que no están relacionadas directamente con las transferencias monetarias, con el dinero, sino con el aspecto de los servicios públicos que el gobierno debería de dar y otorgar de manera gratuita a las personas. Ahí hay un rezago importante porque lo que pasó de alguna manera es que el gasto social se reconfiguró de manera tal que se priorizó el porcentaje del gasto en las transferencias monetarias, el gasto social, y se le bajó de alguna manera el porcentaje del gasto social dedicado a los servicios o bienes públicos, ¿no? Digamos, lo no monetario que le llaman. Entonces, esa reconfiguración hace que el acceso a educación, salud, etcétera, tenga estas problemáticas por un lado, y por otro lado, con el tema de las transferencias monetarias, sí que los hogares reportan que se duplicaron en promedio, se duplicaron, digamos, el monto de transferencias que reciben, aumentó la cobertura de hogares, antes era cerca de 28% de hogares que recibían una transferencia monetaria, ahora es 34% en 2022, parece que andará llegando casi a 40% en 2024, pero, y aquí viene el pero importante, la reconfiguración en estos programas sociales es tal debido justo a lo que mencionaba Mariana, que se elimina el programa Prospera, que está enfocado en la pobreza extrema, y se le da una prioridad descomunal a la pensión de adultos mayores, que es un programa universalista, de manera tal que ese equilibrio de quitar el programa enfocado en los pobres y sumarle mucho al programa universal, terminó teniendo como consecuencia que bajó la cobertura de transferencias monetarias, de programas de transferencias monetarias en los hogares más pobres y subió mucho en los hogares más ricos. Ojo, esto no significa que, por ejemplo, esté mal que haya programas universalistas, al menos desde mi perspectiva, está muy bien, y que sean tan grandes como la pensión de adultos mayores, y también no está mal que los hogares más ricos también reciban programas sociales, de alguna manera que den pisos mínimos, ¿no? Con eso todo bien. El problema es que cuando se hace al mismo tiempo ese cambio, digamos, al mismo tiempo que se baja la cobertura de los hogares más pobres, eso termina teniendo como consecuencia que tenemos una política de redistribución monetaria más, digamos, menos progresiva que en el pasado. Y ahí soy bien preciso con las palabras porque efectivamente sigue siendo progresiva, pero es mucho menos progresiva que anteriormente, ¿no? Entonces tenemos más política social de transferencias monetarias, menos progresiva, y al final de cuentas son cosas que ahí podremos seguir detallando tal vez más adelante en qué se puede mejorar, pero el tema es que en el balance, pues sí, salieron 5 millones de personas de pobreza, pero no salió nadie, básicamente se mantuvo igual la pobreza extrema, ¿no? Ese es un detalle bien importante. A pesar de que se duplicaron las transferencias monetarias, la pobreza extrema sigue prácticamente igual, y esto pues es en gran medida, por un lado, por esto que mencionaba, la disminución de la cobertura de los hogares más pobres, también porque lo que decíamos, el impacto del salario mínimo sí es en los hogares más pobres, pero sobre todo los hogares más pobres formales y de manera indirecta en los que están en el sector informal, ¿no? Y pues sumado todo eso a lo que decíamos ahorita de las carencias en el tema de servicios y bienes públicos, pues justo eso tiene como balance que la pobreza extrema se mantuvo básicamente igual, al menos entre 2018 y 2022. Ahí lo dejo por ahora. Bueno, entendiendo que una política de combate a la pobreza, supongo yo, tendría que tener como meta última, pues, lograr que la gente salga de la pobreza, fomentar la movilidad social. Quisiera preguntarles un poco como en un ABC a lo mejor de estos temas, si con si con esta política basada en dar dinero, en las transferencias, en el aumento de sueldos, basta para lograr esto, o cuáles son otros componentes, la educación, la salud, cuáles son otros componentes como para verdaderamente alcanzar ese anhelado objetivo de la movilidad social. Si quieres, vamos contigo ahora, Max. Muy bien, muchas gracias. Aquí es donde yo creo que distintas personas y instituciones podemos tener perspectivas distintas, y eso está buenísimo, ¿no? Incluso aunque compartamos muchas de las visiones. A ver, desde una perspectiva primera, me parecería, un primer nivel, estaría de acuerdo en que justo se tiene que aumentar la educación, aumentar el tema de la salud, nutrición, por ejemplo, todas las dimensiones que de alguna manera están relacionadas con lo que antes o todavía pues se conoce como capital humano, para que pues efectivamente las personas puedan tener mejores armas para por sí mismas
poder alcanzar un mejor nivel económico, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera pueda fomentar la movilidad social o pueda fomentar que puedan salir de la pobreza de manera autónoma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de manera en el largo plazo, que sea sostenible. Por otro lado, sí que me parece que es importante también, no solo eso, porque algo que pasó durante, digamos, esta perspectiva de aumentar el capital humano, pero aislada de otras, de la complejidad de la desigualdad en México, tuvo como consecuencia que, aunque el programa Prospera, por ejemplo, tuvo muy buenos resultados en términos de mejorar la educación, mejorar la salud de sus beneficiarios, pues resultaba que los hijos de las familias Prospera se hacían adultos, tenían mejor educación, tenían mejor salud, pero se encontraban con un mercado laboral igual de malo, que les pagaba casi lo mismo por tener prepa que por tener primer año de secundaria, ¿no? Entonces, digamos, es importante esa parte como de fomentar el capital humano, pero también es importante mejorar lo que decíamos hace rato, la distribución primaria de las ganancias, ¿no? Que eso tiene que ver justo con este equilibrio que hay, o más bien buscar un mayor equilibrio entre justo lo que se queda el empresariado y lo que se queda la población trabajadora, sobre todo dado que otra vez históricamente en México tenemos una situación relativamente mala, donde casi 36 de cada 100 pesos que se generan en el país se quedan en los trabajadores y el resto, 64, se quedan en las empresas, siendo que en el promedio mundial es mitad y mitad, y hay otros países de Europa e incluso de Latinoamérica donde es al revés, más bien 64 de cada 100 pesos se quedan en los trabajadores y 36 en las empresas, ¿no? Entonces, me parece que ahí en el largo plazo tenemos que entender, digamos, que para sacar a las personas de forma sostenible de la pobreza hay que voltear a ver la desigualdad. O sea, no podemos necesariamente resolver el problema de la pobreza en México si no estamos viendo la desigualdad, y eso implica entonces no solo enfocarnos en las capacidades de los individuos en pobreza, sino también en el contexto en general de la desigualdad, y bueno, pues incluso para generar un mejor mercado laboral, para tener un Estado que pueda redistribuir mucho más, un poder redistributivo mucho mayor, pues habría que ver también el tema incluso tanto de las ganancias en las empresas más grandes o en las personas más ricas, como incluso también el tema de los impuestos, ¿no? La famosa reforma fiscal que tanto se ha hablado y sobre todo teniendo un énfasis muy importante en los de más arriba, porque insisto, por más que podamos crear mayor salud, mayor educación y mayor capital humano en las capas más bajas de la población, pues si sigue habiendo la desigualdad, la explotación y demás tan cruda que hay en el país, los derechos laborales tampoco respetados, pues será difícil poder construir justo de manera sostenible que puedan salir de la pobreza a largo plazo. Y como último cosa en 15 segundos, agregar también que se deben de construir sistemas universales que garanticen los derechos digamos, de protección social universal, ¿no? Tanto en educación y salud, que eso se tiene muy claro, pero también en otras materias, ¿no? Cuidados que mencionaba Mariano, o incluso esas mismas transferencias monetarias, pues justo podríamos pensar en algún tipo de transferencias universales que den esos mínimos asegurados para todas las personas, que no dependan solamente de que estén en pobreza extrema o no. Ahí lo dejo por ahora. Y sí, complementando lo que dice Max, pues desde el 92 que se crea la Sedesol, se ha pensado que los programas sociales pueden reducir la pobreza. Entonces, a mi parecer, son muchos otros factores, como decía Max, sobre todo crecimiento económico. Si tú no tienes un crecimiento económico con una inversión exterior, una inversión privada, con confianza, o sea, eliminar ese aeropuerto, ese nuevo aeropuerto que se iba a hacer a principios de sexenio, sí creó mucha expectativa que sí puede generar, que generó pues menos inversión. Entonces, los programas sociales no son suficientes para reducir la pobreza si no tienes un crecimiento económico, un crecimiento de oportunidades, como dice Max. Entonces, puedes tener una escuela, puedes dar programas para ir a la escuela y para salud, pero si no te concentras en la calidad educativa y sobre todo esa brecha enorme que acentuó la pandemia, que las escuelas públicas se fueron a sus casas en hogar en asentamientos y las escuelas privadas se fueron a un hogar con computadoras, con internet, con todos los servicios, la brecha, Entonces, si no igualas oportunidades, que tiene que ver con esas transferencias, a mi parecer,
tenían que ser menos, pero sobre todo concentrar en mejorar las escuelas, mejorar la infraestructura, que es lo básico, tener una evaluación de docentes, una evaluación también de alumnos. Los alumnos, esta prueba PISA que ha llevado tantos años y que no podemos salir de esos rangos que obtenemos, pero la evaluación educativa también iba a ser una herramienta para mejorar la calidad de los estudiantes. Una herramienta y no una manera de sacar y de atacar a los docentes, sino al contrario. En todos los países del mundo se da capacitación, se dan evaluaciones, pero para mejorar ellos mismos, o sea, los estás capacitando para su mejor carrera docente. Entonces, esas fallas que se van en programas sociales directos, no se van a infraestructura, no se van a todo lo demás que además necesitan las escuelas, no solamente infraestructura, a salud. Le estás dando dinero al adulto mayor para que compre la medicina cuando se la podían otorgar de manera directa en el hospital. Entonces, esa desigualdad que en el CEI la estudiamos mucho, esa movilidad social que en México es muy poca, que en México tu origen va a ser tu destino, y hagas lo que hagas, aunque estudies en el sistema público, te vas a enfrentar a unas barreras enormes en el mercado laboral que no vas a poder entrar y competir con aquellos jóvenes que sí tuvieron oportunidades, tanto en público como privada, y pudieron llegar a un empleo mejor remunerado. Entonces, nosotros, tanto la educación como la salud es un motor enorme de movilidad y sí creemos que pues, las transferencias no son suficientes. El gasto público es algo que se tiene que aumentar y los países que nos comparamos y nos buscamos mucho, el presidente menciona, sí, para generar revuelto, pero eso que nos parecemos a Dinamarca, pues es una locura, ¿no? Entonces, si comparamos los gastos en PIB, pues son 11% del PIB que gasta Dinamarca en salud, ¿no? Entonces, queremos tener esos logros, tenemos que aumentar el gasto, y si el gasto no puede aumentarse teniendo un 54% de economía informal. Entonces, tú quieres cambiar una llave, hacer un repuesto de llave en Canadá, hay un local donde el señor te da una factura, te da un impuesto, aunque te cobre $3 por la llave. Entonces, esa economía informal es importantísima combatirla para tener más ingreso. No es cuestión de subir impuestos a los ricos para que se financie todo esto, es incorporar a más personas al mercado formal. Y no solamente es para aumentar los ingresos y para tener más poder, más financiar el gasto público, pero en sí, si más mujeres se pueden incorporar al mercado laboral, aumenta la productividad laboral, el PIB puede aumentar en un 27%. Hay muchísimas, son más de 50 millones de mujeres mayores de 15 años y solo 22 millones estamos ocupadas. Entonces, nosotros mismas nos salimos del mercado laboral, renunciamos, el 77% de las renuncias de las mujeres son por razones de género, y esa productividad se está perdiendo. La empresa tiene que darse cuenta que contratar a más mujeres sí va a traducirse en productividad, sí va a traducirse en crecimiento y dar esa oportunidad a ese mercado laboral que sea más flexible. El mercado informal es bien flexible y bien amigable para las personas que se encuentran en esa situación. Pueden trabajar lo que sea, pueden hacer el pastel en la noche, atender a los hijos en la mañana, pero esa informalidad pues obviamente no tiene los frutos que un mercado formal te da, esa seguridad social, esas prestaciones, ese retiro. Pero, insisto, ese mercado laboral informal es una barrera enorme que nos está dejando en pobreza, que los países que no la tienen, pues tienen un mercado formal casi 100%, ¿no? Entonces, son muchos factores, repito, y pensar que los programas sociales van a resolver la pobreza, pues no, por ahí no va. De acuerdo. Bueno, mencionan varias cosas, como en términos de cómo reducir la pobreza, bueno, educación, salud, también Max habla de la importancia, desde luego, de reducir la desigualdad. Mariana habla de reducir la informalidad, de incorporar trabajadores al mercado formal. Son muchas ideas. Quisiera preguntarles, entendiendo que seguramente tienen muchos ejemplos, pero si hay un ejemplo que puedan explicar sintéticamente de un país que haya de alguna manera logrado tal vez combinar varios de estos métodos y haya logrado un éxito en este tema de combatir la pobreza, Max. Eh, a ver, a mí me gusta mucho el enfoque teórico de los regímenes de bienestar, que habla de esta idea de justo de los tres pilares del bienestar y su configuración distinta en distintos países. Y es decir, si en un país está más recargado el bienestar en el Estado, en el mercado o en la familia, ¿no? En México, desde ese enfoque, mucho se dice que está sobre todo el bienestar recargado en la familia,
con todo el tema de cuidados y demás que nos mencionó ahorita Mariana, y en el mercado, ¿no? Muchos aspectos del bienestar se acceden solo por el lado del mercado. Y algo contrastante que es como el sueño, si lo quieren ver así, es justo, ya sea, y bajo ese régimen, le llaman a esta categoría de régimen de bienestar universalista, que es el que se lleva justo en países como los socialdemócratas, los nórdicos en Europa, o con sus adaptaciones y con una distancia muy grande, pero al menos en términos comparativos relativos en Latinoamérica, por ejemplo en Uruguay, ¿no? Esos países, obviamente con todas las diferencias que tienen, comparten algunas cosas, sobre todo esta idea de que el acceso al bienestar es mediante políticas de protección universal, que eso significa justo que no se trata, digamos, de eh, digamos, el tema de la formalidad y la informalidad como que quedaría un poco distinto, o el paradigma se movería completamente, porque no sería que las contribuciones a la seguridad social pagan la salud, como es aquí en México, ¿no? O las contribuciones a la seguridad social te pagan el Infonavit, que es por donde puedes acceder a vivienda, ¿no? Entonces, es un aspecto más financiado con impuestos mucho más altos, directos, y que de alguna manera, digamos, se complementa integralmente con estos sistemas universales de salud, de educación y demás. Y por otro lado, también tienen incluso estas políticas que llaman de flexiseguridad, ¿no? Que es, hay flexibilidad laboral de alguna manera, o sea, no es tan difícil tal vez o tan costoso que te despidan, por decir algo, que eso suena mal, tal vez si lo vemos, pero por el otro lado, la persona despedida tiene todas las garantías de que va a tener un seguro de desempleo de muchísimos años, tiene un montón de garantías y de safety net, le llaman en término anglosajón, que puede recaer en un montón de políticas que al final de cuentas le garantizan que no es digamos, no es un gran peligro el perder el perder este empleo, ¿no? De ahí el tema de flexiseguridad. Y eso les funciona muy bien allá, o sea, al final de cuentas, pues pueden, digamos, tener una economía que sigue siendo capitalista, claramente, que no para nada es que estemos hablando de otro tipo de régimen, pero que sí que entiende que el bienestar tiene que ser principalmente garantizado por el Estado, ¿no? Entonces, esas políticas me parecen muy buenas y, a ver, en general hay muchos países en Latinoamérica y en Europa que tienen estas políticas justo de algo similar a un ingreso universal, pero al menos para niños, ¿no? O niñas, menores, depende del país, es la edad, pero al final de cuentas, el que, eh, el que en esos países el Estado esté contigo cuando estás teniendo un hijo, por ejemplo, en términos de apoyo económico, es muy diferente a lo que sucede aquí. Lo que sucede aquí es que incluso pensábamos los programas sociales para que empezaran a llegarle a las personas, a los niños, después de 6, 7, 8 años, que para que no tuvieran más hijos los pobres, ¿no? Algo así se percibía en una visión estigmatizada de la protección social, cuando en realidad en otros lados dicen, pues, incluso por las tasas de fertilidad tan bajas que hay allá y que aquí estamos alcanzando, pues dicen más bien, por favor, casi ten hijos y estamos contigo en esto, y al final de cuentas entendemos el desarrollo infantil y sobre todo la primera infancia como algo conjunto, no solo de la familia, sino del Estado también, ¿no? Entonces, esas me parecen políticas que en ejemplo son muy buenas. Y por decir, igual en 30 segundos, una propuesta que se hizo en España en las últimas elecciones, pero que desgraciadamente no ganó la candidata, era la propuesta de la herencia universal. Y esa propuesta que movió Anthony Atkinson, antes de un desigualdólogo muy famoso, antes de fallecer, me parece una propuesta como bien llamativa en muchas maneras, porque lo que dice es, lo que tenemos como riqueza actual en la sociedad es algo producido históricamente por todos, básicamente, ¿no? No es que solo sea de un multimillonario en específico, ¿no? Un gran porcentaje de riqueza. Es algo que todos hemos construido de manera compartida. En ese sentido, la herencia universal te dice, dependiendo cómo lo operacionalicen, pero lo que decían allá en España era, al llegar a cierta edad, el gobierno te va a dar una X cantidad de euros, era allá, pero cantidad importante, creo que era a los 18 años allá, que la persona puede utilizar como quisiera, ya fuera en poner un negocio, ya sea digamos, darle aumento a sus estudios, lo que fuera, pero como entendiendo que esta herencia, pues al final de cuentas es algo compartido para todas las personas y que pues iguala mucho las oportunidades, sobre todo los jóvenes al entrar a la adultez, ¿no? Entonces,
como esas hay muchos ejemplos, como bien dices, pero hay por poner algunos ejemplos, pero en general esas políticas universalistas me parece que son de alguna manera un lugar hacia donde ir, pues. Mariana, Sí, ¿qué piensas? Sí. sí, y complementando lo que dice Max sobre pues, los estados de bienestar, efectivamente, están garantizando ese acceso universal a toda la población, independientemente de su origen. Y eso no solamente garantiza ese acceso, sino estás igualando oportunidades. En la escuela, y conozco muy bien el caso inglés y el caso canadiense, en las escuelas públicas, los hijos de los plomeros conviven con los hijos de los abogados y de los doctores y están creciendo en un ambiente de igual oportunidad. Esos niños van a tener la misma capacidad de crecer y tener una buena educación, un buen empleo, independientemente de su origen. El acceso a la salud en México es una barrera enorme de movilidad social. Los primeros 1000 días son importantísimos si se tiene un acceso bueno a salud y van a reflejar el desempeño académico del niño y a fin de cuentas su desempeño laboral. Entonces, si no se tiene un acceso de salud garantizado universal, pues no vas a tener una igualdad de oportunidades para todos. Entonces, esa salud que tienen todos los canadienses, ricos y pobres, porque también, bueno, pobres entre comillas, los pobres en Canadá tienen su refri y su casa alfombrada, pero son pobres, ¿no? Es ese acceso universal. Yo que he viajado mucho allá, le preguntaba a mi cuñada, pero ¿cómo ves? O sea, ¿estás formada aquí con tu hijo descalabrado? Pues sí, no me voy a brincar al sistema privado para que me atiendan de inmediato, porque el que yo esté aquí formada esperando garantiza que todos los demás tienen acceso. Entonces, la salud en sí es un derecho tan universal que en países como México o en Estados Unidos es terrible ese acceso que dependiendo tu cartera es el servicio que vas a tener. Entonces, mientras tengamos esas restricciones en México, pues hay muchísimos ejemplos que podemos tomar, nomás tomando solamente esas dos, ese acceso universal, solamente en salud y en educación, igual las oportunidades de manera enorme. Los jóvenes canadienses, aunque sus papás tengan oficios y no tengan un capital para poderles pagar la universidad, pueden ellos mismos ir a un banco, el estudiante, a pedir una línea de crédito. Entonces, no importa, aquí en México, si tus papás no tienen dinero para financiarte una escuela privada o pública, porque recordemos que la pública, si estás estudiando, también requieres dinero para vivir. Aunque no te cueste la escuela pública, ¿cómo vas a vivir? Entonces, el que los estudiantes puedan tener líneas de crédito en los bancos, pues es una cosa enorme que en México nos falta mucho por aprender, que no importa tu origen, puedas tener un crecimiento. Y pues sin irnos tan lejos, en América Latina también hay muchos ejemplos, como decías muy bien, Max, en Uruguay ha sido nuestro pilar en el CE hemos trabajado el tema de cuidados desde hace más de 8 años, estamos estudiando y sabemos que Uruguay lo maneja muy bien y cómo es importante cuidar, o sea, que el Estado no debe ser, la familia no debe ser responsable del cuidado de los adultos ni de los niños. En América Latina, pues sí, que los padres lo cuiden, que los hijos los cuiden, cuando en países como Inglaterra o Canadá, el gobierno asume que a lo mejor ese adulto mayor no tiene hijos que los cuiden, o si tiene hijos no lo pueden hacer. Entonces, la enfermera llega a la puerta del adulto mayor todas las mañanas a entregar el medicamento. No están asumiendo que el hijo se va a encargar. Entonces, mientras tengas gobiernos que asumen que el individuo merece ese cuidado, independientemente tenga familia o no, pues es un avance enorme y podemos tomar muchísimos ejemplos de los estados de bienestar y de ejemplos como América Latina en Uruguay, de Uruguay. Ejemplos de educación. En América Latina han identificado muchísimo sistemas de alerta para la deserción educativa. Si tú estás viendo que hay deserción educativa en educación media superior en México, esos jóvenes de 15, 14 años que se encuentran en un costo de oportunidad o estudio o trabajo, mejor trabajo porque voy a ganar mejor, ¿para qué estudio si voy a acabar de taxista? Ese cuello de botella y ese sistema de alerta que en América Latina han implementado, se puede implementar muy bien. Aquí en la última encuesta de deserción, si no me equivoco, fue en 2012. O sea, esa deserción no la estamos midiendo como deberíamos hacerlo y no estamos identificando por qué el joven está dejando la escuela y qué hacer para que no lo haga. Esas políticas de becas, que si bajas el promedio te la quito, es una política completamente regresiva. Al contrario, estás bajando el promedio, veo qué hago para ayudarte, para ver cómo mantienes el promedio y te mantengas en la escuela. Entonces, son muchísimos ejemplos de América Latina, sobre todo, y de Europa que podemos tomar. Incluso existe una rama de la ciencia política que se llama transferencia de políticas, el policy transfer famoso, que se encarga de cómo tomarlo, porque no es fácil tomar políticas de otros países y adaptarlas. Hay toda una ciencia que se tiene que someter y ajustar
a la coyuntura y a las instituciones del país que las va a adoptar, pero se puede hacer y se lleva estudiando y tenemos muchos ejemplos para hacerlo y repito, esa formalidad y ese acceso a oportunidades de los niños en Europa y en Inglaterra que conviven en la misma cancha de fútbol, los hijos de los plomeros y los hijos de los doctores, es algo que sí es una meta que debemos verla nosotros en México, ¿no? Gracias. Muchísimas experiencias muy interesantes ahí. Bueno, diría que en los últimos 10, a lo mejor 15 años, ya desde antes, pero quizá más marcadamente en estos últimos años, hemos visto cómo la tecnología que tiene que ver con el Internet, con la computación, todo esto ha venido transformando radicalmente el panorama, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Con el tema de la llamada gig economy, en la que entran los conductores de Uber, por ejemplo, los repartidores, con el tema que a lo mejor entraría también en el asunto de vivienda, pues todo este mercado de viviendas temporales que ha alterado tanto el panorama de la vivienda en ciudades turísticas como la Ciudad de México, por supuesto, Barcelona, etcétera. Ahora más recientemente estamos viendo la inteligencia artificial que de repente amenaza con destruir millones de empleos. En este entorno quisiera preguntarles cómo deben de replantearse todos estos temas que estamos hablando. ¿Cómo al cambiar el panorama del trabajo cambiará también el panorama de la pobreza? ¿Qué ideas se discuten actualmente para hacerle frente a este nuevo panorama, Mariana? Sí, pues esa tecnología que está sucediendo en muchos países, pues nos estamos quedando nosotros atrás. Ese acceso a esas herramientas educativas que se tienen, si se cuenta con el acceso a Internet, pues los niños en México del sistema público que no tienen acceso a Internet en las escuelas ni en sus hogares se están quedando atrás. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esas políticas de Enrique Peña Nieto de repartir tabletas, pues también fue una barbaridad, ¿no? O sea, no solo, la tecnología es muy delicada en cuanto a cómo la vas a distribuir. Y repito, ese programa de transferencias de dinero, cuando no se estaba enfocando en mejorar una línea de acceso a Internet en las escuelas o de acceso en los hogares, que se tenga un 100% de cobertura, pues nos estamos quedando muy por detrás de los países que van en la delantera. Ese trabajo que en la pandemia 25% de las personas pudimos trabajar desde casa, solamente 25%. Es muy bajo. Entonces, esa oportunidad que las empresas que se dieron cuenta que la gente puede trabajar en casa y sobre todo las mujeres o las personas que tenemos hijos, pues fue una cosa valiosísima que las que tuvimos suerte no perdimos nuestro trabajo, pudimos seguir haciéndolo en casa, pero hay un potencial enorme para seguir haciéndolo de esa manera. Hay empresas que incluso puedes trabajar desde otro país. Tú puedes estar trabajando en una empresa de Finlandia, en México. Entonces, esa conectividad se está perdiendo en México. Estamos perdiendo esa oportunidad de subirnos a esa ola. Y también esto es responsabilidad de las empresas. Las empresas también tienen que darse cuenta ese potencial enorme que tiene una persona a trabajar desde casa, una persona con discapacidad en silla de ruedas. Le toma muchísimo llegar al trabajo. Los aeropuertos son un buen ejemplo de cómo han adoptado esas medidas de reclutar a esas personas, pero incluso las gentes que están en casa lo pueden hacer de una manera digital. Entonces, hay muchos retos para las empresas de incluir a esas personas y hacer el trabajo más flexible desde casa. La productividad es enorme. O sea, la Ciudad de México, obviamente está hablando de Ciudad de México, pero ciudades como Guadalajara o Monterrey también tienen mucho tráfico y mucha dificultad en el transporte público para que mucha gente sea mucho más productiva desde casa y se aumente ese porcentaje de únicamente 25% que lo pudo hacer. Eso es por un lado en cuanto al mercado laboral. Las herramientas, toda la parte digital educativa también nos estamos quedando atrás, repito, por ese poco acceso a Internet. Y pues hay muchas empresas en Inglaterra que se dedican a viajar a África, a India, a lugares donde no hay acceso sí tienen acceso a Internet, pero no tienen acceso a electricidad, imagínense. Entonces llevan pilas solares que la gente puede utilizar. La gente en África, en aldeas, tienen teléfono celular, pero no tienen dónde conectarlo. Y se van a pueblos remotos, se van a ciudades cercanas de 2 o 3 horas a conectar y cargar su teléfono. Entonces es un ejemplo básico de cómo una pila solar puede
tener acceso de Internet de los jóvenes. Y lo mismo en México. Aquí en México es imposible que toda la gente que vive en el campo pueda tener acceso a carreteras, a sistemas de Internet, pero sí a este tipo de tecnologías solares que te permiten tener un acceso a Internet desde un teléfono, desde una tableta, en pueblos remotos, como decía, en África, incluso en México, en estas áreas rurales, que va a ser imposible llevar electricidad a Internet, pero sí, porque aunque tengan el Internet en el satélite, no tienen dónde cargar el aparato, ¿me explico? O sea, hay barreras enormes de electricidad incluso, ¿no? Entonces, sí nos estamos quedando atrás y es nomás voltear arriba a ver qué está sucediendo para tecnología, para educación, para mercado laboral. Y es importante que lo tomemos en México. No estamos tan cerca de Estados Unidos y lo que sí tomamos son todo lo que son las redes sociales y todo lo que son, de alguna manera, son frenos para la sociabilidad de los jóvenes, todos estos problemas que ha habido de salud mental por ello. Entonces, no solamente tomar lo malo que trae la tecnología, sino lo bueno, ¿no? Entonces, jalar esa tecnología para nuestro bien y no únicamente redes sociales, ¿no? Sino acceso a información, esa ciencia de datos, esa información tan enorme que tenemos con el inteligencia artificial que puede traducirse en materia educativa para salud. Son muchísimas cosas que que todavía tiene muchos retos de México para adoptar. A ver, es una pregunta bien interesante porque me voy a ir como 10 pasos atrás a hablar de esta novela que hay como de utopía, distopía, no sé qué le llamen, de Aaron Bastani, en inglés es Fully Automated Luxury Communism, que es como comunismo, ¿cómo sería? Comunismo de lujo totalmente automatizado, ¿no? Y es esta idea de llegar a un punto de la tecnología donde esta base de la ciencia económica, que es la escasez, se supere, ¿no? Y lo que se pone ahí a pensar este Aaron Bastani es justo qué pasaría si de repente la tecnología es lo suficiente como para que ya nada sea escaso, ¿no? Digamos, el aprovechamiento de recursos sea de una manera tan eficiente que todos tengamos suficiente para todos. Para llegar a eso, y empiezo diciendo por ahí, que lo que es muy, muy, muy importante con todos estos avances tecnológicos es lo que decía hace rato Mariana, el tema de la distribución, pues básicamente de la propiedad de la tecnología y de los beneficios generados con esta tecnología que está generando, que está creciendo tan rápidamente, ¿no? Entonces, justo, digamos, algo que no quisiéramos es como este avance que ha tenido, como bien decías, Emilio, la gig economy, acá personalmente y en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad hemos estudiado mucho la gig economy y los derechos, bueno, la situación laboral de las personas repartidoras de alimentos, repartidoras, perdón, conductores también y todo lo que está dentro de la gig economy. Y pues vemos lo contrario, ¿no? Más bien una empresa que aprovechando la tecnología se ha quedado cada vez con ganancias mayores, poniendo menos capital, si lo quieren ver así, digamos, en el caso de los repartidores o los conductores de Uber o repartidores de Uber Eats, pues no son, o sea, ellos mismos son los dueños de su capital en términos de el automóvil, la motocicleta, la bicicleta, y pues por lo mismo no se les reconoce como trabajadores, ¿no? Entonces, también al mismo tiempo se está modificando la noción de trabajo y eso es bien importante. O sea, por un lado está aumentando mucho la productividad de las tecnologías y por otro lado, la noción de trabajo ya no es la misma que la noción clásica de hace 20 años y por eso mismo las leyes se han quedado atrás, incluso en poder dar seguimiento a eso. Y bueno, se habla de que tal vez este sexenio que va a empezar se pueda regularizar eso, pero hasta ahora en realidad lo que tenemos es que pues los repartidores, los conductores y demás trabajadores de la gig economy no son reconocidos como trabajadores, no tienen derechos laborales, ¿no? Entonces, el tema justo, todo lo que está pasando ahora con el debate de la inteligencia artificial y, por ejemplo, todo lo que generan aplicaciones y algoritmos como ChatGPT y demás, que además están generando información, digamos, ingresos incluso a partir de retomar recursos realmente públicos en Internet y que vuelve al debate de por qué con algo público se está generando algo privado y qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos debates bien importantes en términos de todos estos avances de la tecnología que, insisto, todo remite a
cómo se está distribuyendo esa tecnología, tanto en términos de la propiedad como los recursos o las ganancias que genera. Y ahí creo que el debate es global. O sea, en México vamos, como bien dice Mariana, muchos pasos atrás, pero en general a nivel mundial hay muchas cosas que no se han podido resolver de qué hacer exactamente con las de la gig economy, qué hacer con estas empresas, yo insistía, como ChatGPT, o la empresa dueña de ChatGPT y demás, que está haciendo ganancias a partir de pues, recursos públicos. Entonces, esos debates me parece que tienen poco que empezaron, seguirán teniéndose, pero creo que en mayor o menor medida, otra vez, y desde la perspectiva que manejo, que es muy estatista tal vez, otra vez tendría que pensarse en que el Estado de alguna manera tendría que regular eso, si no es que también ser propietario de alguno de estos aspectos, pero al menos en temas de regular y dar una regulación muy estricta, tiene que ir muy atento el Estado, porque de otra manera pues va a pasar lo que está pasando, que se generan más ganancias privadas con menos derechos laborales y con menos redistribución, lo que termina aumentando la desigualdad, ¿no? Entonces, por ahí lo dejo. Una pregunta matrushka, ¿no? Que da para muchísimo, a lo mejor para otra conversación totalmente distinta, pero bueno, vamos por nuestra última pregunta de esta conversación. Estamos en este momento a 5 días de que empiece el sexenio de Claudia Sheinbaum. Pensando a lo mejor indebidamente, como ya nos señaló Mariana al principio de la conversación, no, los sexenios no deberían de ser tal vez borrón y cuenta nueva, pero bueno, pensando en que empieza un sexenio, en que pudieran replantearse las cosas, tal vez no se pueda, pero en este ejercicio de imaginación, ¿qué le dirían ustedes a Claudia Sheinbaum, al equipo económico de Claudia Sheinbaum, al equipo de combate a la pobreza, que deberían de reenfocar o de introducir nuevas políticas o de cambiar? ¿Qué debería de cambiar en el sexenio de Claudia Sheinbaum? Max. Sí, como bien dices, pues sí, y como decía María también, definitivamente no todo tiene que ser borrón y cuenta nueva, eh, y menos ahora justo que es un gobierno del mismo partido, aunque sí que hay algunas diferencias que incluso han mencionado, y digamos, entre esas que podría pedir yo, tal vez diría dos, pero una de ellas ya es algo que se ha prometido incluso y que más bien eh, habría que definir los detalles al respecto, y me refiero justo a lo que hablaba hace rato de esta disminución en la cobertura de los programas de transferencias monetarias hacia los hogares más pobres. Ahí, digamos, lo que pediría es que al menos se pudiera resarcir lo que había antes, y no es que aumentar la cobertura de esas transferencias a los hogares más pobres. Y algo que se prometió durante campaña y que al parecer sí se va a cumplir es el tema de nacional, o sea, federalizar, pues hacer en todo el país esta política que tuvieron en la Ciudad de México durante el sexenio que está por terminar, que es en la Ciudad de México se llama Mi Beca para Empezar, ¿no? Que lo quieren hacer nacional. Básicamente es una transferencia monetaria similar a lo que hay ahora de las becas Benito Juárez para educación media superior, que está dirigida a todos los hogares, pero a todos los estudiantes que están inscritos en una escuela pública, pero de educación media superior. Es lo que hay ahora. Lo que quiere hacerse es que sea en escuelas públicas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Eso, por las mismas características demográficas de la población y de acuerdo a sus estratos sociales, va a tener un impacto muy dirigido a los hogares más pobres, ¿no? Que tienen más hijos en escuelas públicas en ese nivel. Entonces, digamos, eso al parecer se va a cumplir, eso es algo que me parece muy bueno. Tal vez lo que pediría es, y el detalle, así que el diablo está en los detalles, el tema es el monto que vayan a dar a los hogares, porque según cálculos que hemos hecho en el INDECIG, si la transferencia monetaria es 600 pesos o menor que 600 pesos, en promedio los hogares más pobres van a estar recibiendo en 2025 lo mismo que recibían en 2017 con Próspera. No va a haber ningún aumento a eso, que al final pues, es bueno que otra vez resarcir eso que se había perdido, pero en todo caso lo que pediría es que fuera una transferencia monetaria por beca, por estudiante mayor a esos 600 pesos para que realmente tenga un efecto más redistributivo. Eso por un lado. Y digamos, por el lado de las transferencias monetarias. Y por el otro lado, algo que me parece que debería de entenderse como
como una problemática que va a seguir incrementando y que cada vez se va a volver más urgente resolverla, es nuevamente el tema de la reforma fiscal, ¿no? Porque el espacio fiscal se está agotando por diversos compromisos del Estado, por el aumento en el costo que requiere el pago de las pensiones contributivas, o bueno, contributivas, entre comillas, por el mismo gasto comprometido en las pensiones no contributivas o la pensión de adultos mayores, el programa social. Entonces, es ese requerimiento digamos, de presupuesto, además de lo que se quiere hacer con gasto social nuevo, es muy alto y cada vez va a ser más difícil cumplirlo con los ingresos tributarios que tenemos actualmente, de cerca de 17% del PIB, que ha estado casi estancados durante todo el sexenio. Entonces, va a tener que aumentarse de una u otra manera los ingresos públicos. La pregunta es cómo y a quién. Me parece que ese es el tema. Y entonces lo que pediríamos es pues que se aumente de una manera progresiva, ¿no? Es decir, digamos, regresiva sería lo que tienen 20 años promoviendo desde distintos sectores, como el aumento, bueno, como la eliminación de la exención del IVA en alimentos y medicinas. Eso sería regresivo, digamos, un impuesto al consumo que impacta más a los hogares de más abajo. Lo contrario sería lo que pedimos, algo que impacte más en el ingreso a los hogares de más arriba y menos a los de más abajo. En general, tiene que hacerse toda una reconfiguración del sistema fiscal, no solo a aumentar impuestos arriba, sino muchas cosas que se tienen que repensar, pero en todo caso creo que la idea o la solicitud sería que sea una reforma fiscal que es urgente, pero que tome en cuenta ese aspecto progresivo. ¿Por qué? Porque otra vez, pues la idea es, al final de cuentas, pegarle a la desigualdad, no solo por el tema de subir los ingresos de los de más abajo, sino que la desigualdad otra vez no es lo mismo que la pobreza, sobre todo por los de más arriba, ¿no? Entonces también hay que, de alguna manera, ver que esa riqueza extrema que se acumula y que sigue creciendo, ha crecido 50% durante el sexenio de López Obrador, la riqueza de los multimillonarios en la lista de Forbes, eso de alguna manera es algo que habla de nuestra desigualdad y que pues también habla, el que sigan creciendo de manera incontrolada junto con toda la pobreza que hay, habla de una sociedad que no ha sabido acotar esa desigualdad. Entonces, creo que eso, ver a la desigualdad y no solo a la pobreza, es algo que se solicitaría y eso implica, pues al final de cuentas, también la tributación en los más ricos. Mariana. Sí, y para no repetir los temas que ya habló Max, nosotros en el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias elaboramos 7 propuestas concretas para este cambio de gobierno en temas, están disponibles en nuestra página web, en temas de educación, en temas de salud, en temas de pensiones, en temas de crecimiento regional, en temas de cuidados. Y quisiera cerrar esta parte hablando específicamente del tema de cuidados. ¿Qué le recomendaría yo a la nueva presidenta? Pues que este sistema en sí aborda muchísimas temáticas, tanto la educativa, la de salud, la de cuidados y la de mercado laboral. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues principalmente liberar el tiempo de las mujeres e incrementar su oportunidad de elección. Sabemos por medio de estudios en el CEI, de nuestras encuestas que hacemos, es que si se cuenta con acceso a servicios de cuidado, se puede potenciar el crecimiento de 10% de la participación laboral femenina. Aquellas mujeres en hogares en desventaja que tuvieron acceso a una guardería, a una estancia infantil, tuvieron mucho mayor movilidad que aquellas que no lo tuvieron. Entonces, el contar con una estancia infantil, un lugar donde puedan cuidar a tus hijos y tú te puedas meter al mercado laboral, es un crecimiento enorme, tanto para esa mujer como para sus hijos y las próximas generaciones. Son impactos intrageneracionales que fortaleciendo un sistema de cuidados ayuda a toda la sociedad, principalmente a mujeres y a los cuidadores, que obviamente también hay hombres que se dedican 100% a ello, pero sí es una política que puedes beneficiar en muchos aspectos. Beneficias en que se fortalezcan las visitas a domiciliarias de salud, imagínense eso, que lleguen al domicilio y te atiendan y te puedan revisar a esa persona que no se puede mover o a esa persona que tiene no tiene una clínica cercana. Entonces estás atacando salud, estás atacando educación, estás atacando ese acceso al mercado laboral tan importante para mujeres, para personas encargadas del cuidado y también impulsar la corresponsabilidad. Aquí estas propuestas de gobierno no van a funcionar si no hay una corresponsabilidad tanto de la sociedad, de las familias, como de las empresas, repito. Si todo el papel lo dejamos a que la mujer y la mamá lo haga,
Cuando hay jóvenes adolescentes en casa que pueden perfectamente llevar a la abuelita al doctor o que pueden perfectamente preparar un arroz, esa corresponsabilidad no es tarea del gobierno, es tarea de las familias, de las mujeres y de los hombres de distribuir esos roles para que haya un crecimiento de las mujeres y, repito, entrar al mercado laboral tiene muchísimos beneficios en el mercado laboral formal para esa mujer, para ese crecimiento en familia, se va a tener un acceso a seguridad social. Esos niños que tuvieron un acceso al IMSS o al Seguro Popular tienen mucho mejor desempeño académico a lo largo de sus vidas y se ataca con esas medidas metiendo a más mujeres y a hombres al mercado formal. Entonces yo sí le diría enfocarse en el Sistema Nacional de Cuidados por el poco tiempo que tenemos. Ese sería como mi punto primordial, además de que hay muchísimos otros, pero ese sistema de cuidados que hace unos años no se hablaba al respecto, nos da mucho gusto que se esté tomando este tema y que hay muchos ejemplos para seguir, pero ese crear esos derechos para las personas cuidadas y las personas cuidadoras, muchísimas personas cuidadoras que nunca pudieron entrar al mercado laboral porque se dedicaron 100% al cuidado de sus hijos y luego al cuidado de sus padres. Esas personas no tienen derecho a ninguna pensión, a ningún tipo de prestación cuando trabajaron en un trabajo no remunerado toda su vida. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en este tema que, pues siendo una presidenta, pues esperemos que como mujer lo entienda mejor, que como mujer sepa esos roles y esa distribución necesaria que México necesita. Y repito, es responsabilidad de gobierno, de la sociedad y de las empresas. De acuerdo. Pues, como siempre, se abren muchísimos temas, se quedan muchas cosas por hablar, pero en fin, tendrá que ser en otra ocasión. Por ahora, les agradezco muchísimo. Ha sido una conversación muy interesante y pues nada más eso. Mariana Becerra, muchísimas gracias por tu participación. Máximo Jaramillo, muchísimas gracias también. Muchas gracias. Y muchas gracias a las personas que vieron esta conversación. Volveremos muy pronto con otra plática en Conversaciones Globales de Letras Libres.